Nosotros hoy estamos terminando o estamos en la sexta instalación de una serie que hemos puesto 40 días en oración. Es un reto como iglesia, una campaña espiritual de poder meternos o de meternos por 40 días buscando el rostro del Señor, a orar, ayunar y estar más cerca del Señor. Y hoy, si usted está llevando cuenta, hoy estamos en el día 35, nos falta 5 días más, el viernes cerramos estos 40 días, pero sabemos que Dios está o ha hecho cosas poderosas en medio nuestro, que Dios está haciendo cosas lindas en medio nuestro y que Dios hará cosas maravillosas de igual manera en nuestras vidas. Si usted lo cree, diga un amén bien fuerte. Solo 2 o 3 lo creyeron. Si usted lo cree así, diga un amén bien fuerte. Amén. En este día, si usted tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia y manténgala abierta al libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a usar eso como una referencia principal. Van a haber otros pasajes, pero van a salir en la pantalla. Mantenga segunda epístola de Corintios capítulo 12, manténgalo abierto ahí. Queremos hoy hablar sobre el tema cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Diga conmigo, cuando Dios dice no. En la Biblia encontramos pasajes como Jeremías 33:3 o también Mateo 21:22 o Marcos 11:24, donde se nos dice que si pedimos todo lo que pedimos al Padre, Él nos lo dará. Y muchas ocasiones, muchas personas hemos tomado este pasaje que significa que todo lo que nosotros pedimos y queremos inmediatamente, Dios tiene que darnos lo que pedimos. Y eso ha causado mucho problema, mucha controversia en la vida de muchos creyentes, al pensar que cuando ellos oran, Dios tiene que decirles sí. Dios tiene que darle un sí automático y que todo lo que ellos quieren o pidan, Dios tiene que entregarlo. Pero la realidad, mis amados, es de que hay ocasiones en que Dios dice sí, pero también hay ocasiones en las que Dios va a decirnos un gran no. Y esos son momentos difíciles para nosotros, porque es en el momento de no que nuestra fe es bendecida, que nuestra fe es fortalecida. Y a veces nosotros siempre queremos que Dios nos diga sí, y sabemos cómo recibir eso. Cuando Dios nos dice sí, nos alegramos, celebramos, hasta lloramos de alegría. Pero cuando Dios nos dice no, ¿cómo reaccionamos? Y hoy lo que queremos hablar o queremos aprender es cómo reaccionar cuando Dios nos dice no. Quiero que notemos algo importante, de que en la Biblia encontramos ejemplos, ocasiones donde Dios le dice no a personas claves en la palabra. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, encontramos el ejemplo de David. La historia nos cuenta que él comete adulterio con Betsabé y que de este adulterio, de ese acto, nace un bebé y que a los días el bebé se enferma y está a punto de morir. La Biblia dice que David ayunó y oró y le rogó a Dios por la vida de su hijo, de día de nacido. La Biblia dice que ayunó por 7 días. Ayunó por 7 días pidiéndole al Señor que el hijo no muriese. Después de 7 días el hijo murió. Dios contestó esa petición con un no. La Biblia también nos menciona en Hechos capítulo 16, verso 6, que Pablo, queriendo evangelizar a las personas de Asia Menor, él dice, queríamos ir hacia Asia Menor, pero el Espíritu Santo nos dijo que no nos fuésemos ahí. Es más, dice que tuvo un sueño donde le apareció un hombre macedonio y él arrancó para Macedonia en vez de Asia Menor, porque Dios le dijo que no. Pablo mismo en 2 de Corintios capítulo 12, el pasaje que estamos leyendo o que vamos a leer en esta tarde, Pablo mismo nos dice que en una ocasión él le pidió, o él sufría de un aguijón en el cuerpo y le pide a Dios que le quite ese aguijón, que le sane de esa molestia, y Dios, en vez de decirle sí y sanarlo, Dios lo que hace es le dice no, y bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Creo que es un pasaje que todos conocemos. Hay pasajes en los que Dios dice no
Y también hay pasajes en las que Dios ha dicho que sí. Por ejemplo, Moisés le pide, déjame verte, déjame ver tu rostro. Y lo que Dios hace es que le permite ver la espalda, que le pone la mano y Dios pasa y Moisés logra ver la espalda de Dios. Salomón le pide sabiduría a Dios y Dios le da la bendición de ser el hombre más sabio que ha existido en la tierra después de Cristo Jesús. Cuando vemos en los evangelios, la gente se acercaba a Jesús y le decía, Señor, sánanos por favor. Y Cristo les decía sí y los sanaba. Hay ocasiones en que Dios dice sí, pero hay ocasiones en las que Dios dice no. Y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que aprender a recibir el sí juntamente con el no. El no juntamente con el sí. Nos podemos regocijar en el sí de Dios, pero también debemos de aprender a regocijarnos cuando Dios nos contesta con un no. Ahora, quiero darle 3 puntos de por qué Dios dice no, por qué Dios contesta con un no. Y después quiero darle 3 maneras de cómo poder manejar o cómo poder vivir una vida después de que Dios nos ha contestado con un no. ¿Por qué Dios nos dice no? Número 1, si siempre respondiera sí a nuestras peticiones, Él dejaría de ser Dios. Si Dios siempre nos dijera sí en las peticiones que le hacemos, si Él siempre contestara con un sí, si Él siempre hiciera lo que nosotros le pedimos, Él dejaría de ser Dios. Isaías 46:9 nos dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ninguno otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. El verso 10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo y mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo deseo. Si Dios contestara así a cada una de nuestras peticiones, Él dejaría de ser Dios, porque el control de la situación, el control de la vida, el control del universo no estaría en manos de Dios, estaría en las manos o en los labios nuestros, estaría a raíz o sería la respuesta de nuestros deseos. Si Dios le dijera sí a todo, Él se convertiría en un ídolo. Un ídolo es alguien o algo a quien nosotros, a quien los humanos oramos, pidiéndole que cumpla las cosas que nosotros queremos. Si Él contestara así a todo, Él estuviese obligado a hacer todo lo que nosotros le pedimos. Estaría obligado a perder de ser soberano. Él ya no fuera soberano. Pero como Él es Dios, la Biblia dice que Él es Dios, que Él mismo promete, Él mismo dice que fuera de Él no hay otra persona, que fuera de Él no hay otro Dios. Él es Dios y si dice sí a todo, ya no puede ser Dios. Nos conviene que Él sea Dios, nos conviene que Él nos diga no de vez en cuando, para que nosotros podamos entender que Él está en control de las cosas y no nosotros en control de nuestras propias vidas. Si Él dijera sí a todo, nosotros fuéramos los que estuviéramos en control de la vida. No sé si usted ha visto una película que se llama Bruce Almighty. En esta película hay un muchacho, un hombre que se queja de las cosas con Dios. Y Dios lo que hace es que decide tomarse unas vacaciones de 7 días, creo una semana. Y le da todo su poder, se los da a este hombre que se está quejando. Y este hombre se regocija a ver que tiene poder para partir tráfico y para hacer tantas cosas, para atraer la luna más cerca y hacer tantas cosas. Y se alegra, pero a la misma vez de tener todo el poder, también recibe las responsabilidades de Dios. Y parte de ellos es que empieza a oír voces y él piensa que se está volviendo loco cuando de repente aprende de que las voces que está oyendo son las oraciones de toda la gente en el mundo que está orando en ese momento. Y él dice, wow, hay tanta gente que ora. Y entonces él decide para alivianar un poco la cabeza y no volverse loco, él decide crear un sistema de computadora donde todas las oraciones de los creyentes, de los hijos de Dios, llegan como que fuera un correo electrónico. No sé si usted ha visto la película. Y entran como que fuera un correo electrónico. Ding, you got mail. Entonces él abre el correo y cada correo que él abre es una petición de alguien que está orando.
Entonces él comienza, él queriendo ser un buen Dios, él lo que hace es que pone sí y contesta, y cuando contesta sale esa respuesta y entran 10 más. Contesta esa y entran 100 más. Contesta esa y entran 1000 más. Y él dice, esta gente no para de orar, esta gente no para de pedir. Entonces él, como es Dios o tiene los poderes de Dios en ese momento, él empieza a escribir sí, 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 y empieza rápido. Se miran las manitas de caricatura que y cuando contesta todo eso de sí, entran miles de peticiones más. Y él dice, esto está demasiado loco. Automáticamente sí a todos, le pone reply yes to all. Y cuando pone enter, todas las peticiones fueron contestadas sí. El día siguiente, cuando amanece, la noticia aparece, algo ha ocurrido, que más de 1000 personas se ganaron la lotería. ¿Cuántos creyentes estarán orando por ganarse la lotería? Señor, permíteme ganar la lotería. Y en la película hay un montón de cosas locas que ocurren porque él, como Dios, contestó sí a las peticiones que le habían hecho. En otras palabras, él perdió su capacidad de controlar lo que sucedía en la vida de la historia humana porque le dio el poder del sí a los labios y las peticiones de la creación. Si Dios contestara sí a cada una de nuestras peticiones, él dejaría de ser Dios. Número 2, si siempre respondiera sí a nuestras peticiones, él dejaría de ser eternamente bueno. Un buen padre da lo necesario, que es instrucción, corrección, amor, y no los antojos o los berrinches de un hijo. Un buen padre da lo que ese hijo o esa hija necesita, y no los berrinches o no los antojos que sus hijos piden en todo momento. Y el problema es esto, porque si nosotros realmente nos vemos, encontraremos de que tenemos dos problemas grandes en nuestras propias vidas. El primer problema que tenemos, según Romanos capítulo 3, verso 11, es de que todos nosotros, los que estamos aquí y todos los que han existido, todos nosotros somos malos. Según Romanos 3:11, no hay ninguno solo de nosotros que sea bueno. El primer problema que tenemos es que todos estamos arruinados, todos somos pecadores. El segundo, según Santiago capítulo 4 verso 14, Santiago 4:14, según ese pasaje, todos somos estacionales. Dice Santiago que somos como el vapor que aparece y ¡pum!, se va. Estamos aquí en la tierra 20, 30, 40, 50 años, quizás 70, quizás 80 y quizás 100, 120 con la ayuda tecnológica que está ocurriendo, pero aún así, ¿qué son 100 años para 2000? ¿Qué son 100 años para la eternidad? Nosotros tenemos esa limitación, tenemos esos dos problemas, que solamente tenemos 100 años en la tierra, o solo podemos vivir por 100 años en la tierra, y que esos 100 años somos malos, somos pecadores. Y esos dos problemas nos llevan a tener un gran problema después, que nos provoca que no sabemos cómo pedir. El hecho de que somos limitados a 100 años solamente de vida nos lleva a que nosotros solamente podemos ver el hoy y el pasado. Si usted nota, mucha gente necesita entrenamiento para saber cómo mirar hacia el futuro. Muchos de nosotros no miramos, no planificamos porque no tenemos la mentalidad de visionario. La mayor parte del ser humano siempre quiere mirar solamente lo presente y lo pasado, porque somos limitados, porque el mañana no es prometido, porque no sabemos lo que ha de venir mañana. Solamente Dios, que es eterno, puede ver el pasado, el presente y el futuro. Y ese es un problema que nosotros tenemos. Y si Dios contestara sí a cada una de las cosas que nosotros pedimos, Él dejaría de ser bueno. ¿Por qué? Por esto, Romanos capítulo 8, verso 26 nos dice, asimismo en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? Que somos malos y que somos estacionales. En nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pedir. Como humanos no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir porque no sabemos el panorama total. Porque estamos limitados y no somos eternos como lo es Dios. Santiago capítulo 4 verso 3 aparece en pantalla. Dice, y cuando piden, no reciben lo que piden
porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Escuche eso, es la palabra de Dios. Santiago le está hablando a la iglesia, a creyentes, a discípulos de Cristo. Le dice, cuando ustedes oran, ustedes no reciben porque oran mal. Oran pidiendo sus propios deseos, oran pidiendo lo que a ustedes les conviene. Y el problema es que como ustedes son estacionales y como ustedes son malos, lo que ustedes piden automáticamente es malo. No saben cómo pedir. Es como que si yo le pido a mi hija de 3 años, a Brianna, le digo, Brianna, ¿qué quieres comer hoy? Los tres tiempos, almuerzo, desayuno, almuerzo, cena. ¿Qué quieres comer? Ella me va a decir, yo quiero comer mac and cheese con gomitas, con gummy bears. Para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Y quiere agregarle ice cream después de eso. ¿Por qué? Porque su deseo es comer mac and cheese y ice cream con gomitas. ¿Es bueno? No. Tal vez una comida así a la semana está bien, pero comerlo los 3 días, los 3 tiempos al día por 7 días en la semana, malísimo. Cualquier padre que le da de comer así a su hijo, no quiere a su hijo. Quiere darle diabetes, no le está cuidando la nutrición que está comiendo su hijo o su hija. Como buen padre, como buena madre, mi esposa y yo, lo que tenemos que hacer es aprender a darle nutrición, a darle los vegetales, aunque no les guste, meterle los vegetales de alguna manera u otra. La proteína, el calcio, el hierro. Ella no me va a decir, padre, yo quiero hoy un alimento nutritivo con vitamina A, B, C, D y hierro, por favor. Ella no me va a decir eso. Ella me va a pedir chicken nuggets, me va a pedir mac and cheese, me va a pedir helado. Pero como buen padre yo no puedo darle eso todo el tiempo. ¿Me estoy explicando? Dios, como es eternamente bueno, Él me dice no. Porque si Él me dijera sí a todo, ya no sería eternamente bueno. Si Él me dijera sí a todo, Él no sería Dios. Él permitiría que yo controlara la situación en mi vida. Si Él me dijera sí a toda la vida, Él no sería bueno porque me dejaría que yo mismo me arruinara. Número 3, si Él siempre respondiera con un sí a nuestras peticiones, nos perjudicaría. Sería de dolor para nosotros, sería de mal para nuestras vidas. Saldríamos perjudicados. ¿Por qué? Porque no crecería nuestra vida espiritual. No crecería nuestra fe. No seríamos estirados. No aprenderíamos a vivir en fe en esta vida. No aprenderíamos a cómo vivir una vida mejor sobre la faz de la tierra. Es como un niño caprichudo que se le da todo. Cuando crece, sufre en la vida. Porque la vida no le da todo a uno. A veces la vida le da limones. Y como esta persona recibió siempre la limonada, no sabe cómo tomar limones y convertirlo en limonada. Porque la vida, si Dios siempre nos dijera sí, saldríamos perjudicados. Pablo, el ejemplo que le di al inicio del mensaje, Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, nos dice que él, en el verso 8, él nos dice que él tiene un aguijón en el cuerpo y que 3 veces le he rogado, dice él, 3 veces he rogado al Señor que me lo quitara. No le pedí, le rogó. ¿Alguna vez usted ha rogado a alguien? ¿Alguna vez usted le ha rogado a Dios por algo? Quizás no, quizás solamente le pidió, Señor, ayúdame, dame un mejor trabajo. Pero usted nunca ha rogado, nunca ha llegado al altar o nunca ha llegado en su casa a arrodillarse y a llorar y pedirle, Señor, por favor, dame un mejor trabajo. Señor, por favor, dame ese flaquito que toca el piano. Señor, por favor. Aleluya. Tal vez no ha orado así. Tal vez no le ha rogado al Señor. Pablo dice, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Dios le dijo, no. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Amén. Dios le dijo no a Pablo. Nosotros cualquiera diría, qué mala onda Dios que no, a su gran siervo no le quiso quitar eso. ¿Cómo va a ser que, señores, si es tu siervo, cómo va a ser que al gran apóstol Pablo no le ayudaste con eso? Pablo mismo lo dice en el verso 7, si usted lee antes de eso. Él dice, Dios
no me quitó esto. Es más, léanlo conmigo. Dice verso 7, capítulo 12 de 2 de Corintios. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Dios permitió que esto ocurriera en la vida de Pablo, y Dios no quitó o no respondió la petición de Pablo para mantenerlo humilde. Porque si Dios hubiese sanado a su hijo, a Pablo, lo más probable que él hubiese sufrido del orgullo. ¿Orgullo por qué? Mire lo que ha hecho Pablo. Verso 2 del mismo capítulo nos dice que él tuvo una experiencia en la que fue elevado al tercer cielo. En Efesios capítulo 3, versículo 4, se nos narra que Pablo tuvo revelación especial de la maravilla o del tesoro de salvación en Cristo Jesús. ¿Alguna vez usted se pregunta cómo es que Pablo predicó con tanta valentía y sufrió tanta persecución y sufrió tantas situaciones en la vida? Es porque recibió una revelación especial de parte de Dios. No fue un mensaje que escuchó de alguien, fue unas revelaciones que pasó. Estuvo en el cielo, vivió ciertas cosas que ningún otro hombre vivió. Por eso es que Pablo pudo mantenerse de pie así. Los logros que obtuvo, escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Es el teólogo más grande o más conocido, más reconocido del Nuevo Testamento. Es la segunda persona de importancia en el Nuevo Testamento de la Biblia después de Cristo Jesús. ¿Tenía razón de ser orgulloso? Fácilmente cualquier hombre se hubiese hecho orgulloso. Y Pablo dice, por causa de esta gran gloria que he recibido, por causa de esta gran bendición que tengo de parte de Dios, por eso es que Dios me permitió cruzar esto, para mantenerme humilde, para que mi cabeza no se estalle, para recordarme que yo dependo de Dios siempre, para recordarme a estar satisfecho con lo que yo tengo en este momento. Es más, Pablo fue el que escribió, dijo, yo he tenido en gran cantidad y también he aprendido a vivir con poco. Siempre he aprendido a depender de Dios y a estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. Hermanos, nosotros hemos visto ejemplos aquí en la iglesia de personas que inmigran de sus países, llegan a este país ilegalmente, llegan sin hablar inglés, llegan sin hablar español bien de sus propios países, y el Señor los bendice, les abre puertas, les da trabajo, les da contratos, empiezan sus propias compañías en lo que sea, y el Señor les bendice y les bendice y les bendice. Y cuando Dios los bendice, ¿saben lo que pasa? Se olvidan de Dios. Dicen, no, yo no necesito a Dios, yo ya lo hice acá en los United States, yo ya estoy bien aquí en los Estados Unidos. Se olvidan de su familia en cualquier país, se olvidan de las promesas allá atrás, se olvidan de Dios aquí en este país y empiezan a caminar solitos. Y se olvidan que si tienen lo que tienen es por pura gracia y misericordia del Creador, que le ha dado misericordia, que ha tenido misericordia de sus vidas y le ha puesto en gracia y favor delante de la gente. Y de repente, cuando se olvidan de Dios, ¡pum!, todo se le cae. Y ahí sí vienen, Señor, por favor, tú sabes que soy tu hijo. Ahí sí llegan, pastor, o por favor, ore por mí. Yo no puedo reprender algo que Dios le ha puesto a usted para enseñarle a depender de Él. ¿Por qué? ¿Por qué contesta Dios no? Porque si contestaría sí a muchas peticiones nuestras, nos perjudicaría. Usted se imagina si usted llegara con todas las peticiones contestadas. No está enfermo, tiene el mejor esposo que le da los masajes que usted tanto quiere todo el tiempo, le tiene el trabajo especial, que tiene un buen salario, sus compañeros de trabajo lo aman, la aman, sus vecinos lo aman, la aman, no tiene ningún problema, tiene el mejor matrimonio, no se pelean, siempre están agarrados de la mano, siempre está todo de color de rosas, y sus hijos le hacen caso, recogen todas sus cosas, sus hijos le cocinan y hacen tantas cosas. ¿Usted se imagina esa vida? No tiene deudas, tiene una linda casa en el mejor vecindario, un carrazo del año, del sueño que usted tenga, lo que sea. ¿Se imagina una vida así sin ningún problema? Rápidamente nosotros diríamos, no necesito de Dios. ¿Para qué si tengo todo lo que quiero?
Por eso que Dios contesta no a varias peticiones, para recordarnos, para mantenernos humildes, para recordarnos a depender de Él y para recordarnos a estar satisfecho con lo que Él nos ha dado. Dios no siempre cambia nuestra situación, hermanos, pero siempre nos transformará a través de ella. Muchas veces estamos pidiendo una mejor situación y Dios no nos dará una mejor situación, sino que por causa de nuestra situación actual saldremos mejores que antes. Quizás Dios ha permitido algo que estamos cruzando actualmente, no para que nos enojemos y lloremos y nos quejemos con Dios todo el tiempo, sino que para que salgamos como mejor creyentes, como mejor hijo, como mejor hija de Dios. Por estas tres razones Dios dice no. Y si Él ha dicho no, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Qué hago para poder vivir con un no de Dios? Lo número uno que quiero compartir acá es, ¿qué debo hacer cuando Dios me dice no? Cambiar mis expectativas. Cambiar mis expectativas. La vida está lleno o llena de decepciones. Las decepciones de la vida ocurren porque nuestras expectativas de las cosas no están en línea con las expectativas de Dios para ellas. Se lo vuelvo a repetir porque eso, si usted se lo perdió y no quiero que usted se haya perdido esto. Las decepciones de la vida ocurren porque nuestras expectativas de las cosas no están en línea con las expectativas de Dios para ellas. Si Dios permite algo en mi vida, es con una razón y una expectativa específica. Y si Dios me ha dicho no, posiblemente es porque he puesto mi expectativa incorrecta sobre dicha situación. Es posible que usted está orando por ese esposo o por esa esposa. Señor, ¿será que X persona es mi esposa? ¿Será que X persona es mi esposo? ¿Será que tal persona es la persona que tú tienes para mí? Y decimos, Señor, pero si tú la pusiste en mi vida, y Señor, fuiste tú el quien la puso delante de mí, y tú sabes que sí. Así que, Señor, ¿por qué me dices no? Pero posiblemente Dios nos está diciendo, no, lo que pasa es de que yo te puse a Génesis delante de ti, te la puse para que fuera una amiga o para que fuera una socia o socio tuya en los asuntos de negocio. Para que la relación que surgiera con ella fuera de discípulo a mentor o de mentor a discípulo o amiga solamente. Pero tú lo convertiste en un noviazgo. Tú lo convertiste en una cosa amorosa. ¿Me estoy explicando? La expectativa nuestra tiene que cambiar cuando Dios nos dice no. Es posible, puede ser lo mismo al revés de la esposa, la muchacha orando por un muchacho. O tal vez la relación que nosotros buscamos de alguien es la relación incorrecta, porque Dios no lo puso en nuestro camino para que fuese lo que nosotros queríamos, sino que lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Posiblemente con el trabajo sea lo mismo. Entramos a un trabajo y decimos, Señor, yo voy a arrancar de aquí desde lo más bajo y voy a ascender a los lugares más altos de la compañía. Voy a ser jefe, voy a ser gerente y voy a ser dueño y voy a hacer lo mejor. Y Dios dice, no, tranquilo, espérate. Mi expectativa para ti en ese trabajo no es de que tú llegues a ser el jefe. Es de que tú aprendas a hacer el trabajo de allá abajo, porque yo quiero que la experiencia que tú tengas aquí te sirva para cuando yo te mueva acá y te ponga como jefe. Y de repente no nos pasan por encima para las promociones, no nos ascienden en posición, no nos dan los bonos, no nos dan tantas cosas y nosotros, ay Señor, es que esto no es para mí. Y Dios dice, tranquilo, ahí te tengo por una razón. Estás aprendiendo a ser humilde. Estás aprendiendo a ser trabajador duro. Estás aprendiendo a cómo se sienten los que están por debajo de los jefes, para que cuando tú seas jefe sepas cómo tratar a los que son tus trabajadores. Para que cuando tú seas jefe aprendas qué es lo que ellos necesitan de parte tuya como jefe. Porque el que es jefe sin nunca haber sido trabajador no sabe cómo relacionarse bien con ellos. ¿Me estoy explicando? Entonces, si Dios me dice no, yo soy el que debo de cambiar mi expectativa
sobre la situación, sobre el problema, sobre el asunto, sobre la petición que yo le he pedido a Dios. Número 2, si Dios me dice no, debo de adorar a Dios. Debo de adorar a Dios si Dios me dice no. No debo de amargarme con Dios. Es fácil. Y la mayoría de personas que está enojada con Dios, la mayoría de personas que se ha alejado de Dios, la razón por la que lo han hecho es porque oraron a Dios y Dios no hizo lo que ellos quisieran. Lo que ellos quisieron. Ellos oraron a un ídolo, porque Dios no tiene que sanar a nuestra madre que está enferma. Dios no tiene que sanar a nuestro hijo que está a punto de morir. Dios no tiene que hacer nada a lo que nosotros le pidamos. Dios, Dios es soberano, Dios es bueno, Dios sabe lo que nosotros necesitamos, Dios sabe lo que nosotros merecemos y Dios sabe el control de las cosas como son. Nosotros debemos de orar diferente. Pero si Dios nos dice no, debemos de adorar a Dios. No nos amarguemos con Dios. Mire el ejemplo de David que le mencioné previamente en 2 de Samuel capítulo 12 verso 20. Le dije que David cometió adulterio con Betsabé. Betsabé dio a luz y ese hijo se enfermó y se murió como resultado del pecado de David. Dice la Biblia que después de orar, ayunar por 7 días, cuando le dijeron la noticia de que su hijo había muerto, entonces David, dice verso 20, entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y se fue a la casa del Señor para quejarse. No. ¿Cómo dice? Para adorar. Ojo con eso, iglesia. Acababa de perder a su hijo. Acababa de perder a su hijo. A un niño recién nacido. Solamente alguien que ha perdido a un niño recién nacido sabrá el dolor que es eso, sentirlo. Y aún así no le renegó a Dios, no maltrató a Dios, no se enojó con Dios, no le criticó a Dios, no renegó con Dios, sino que más bien se cambió. Dijo, ok, oré, ayuné, Dios me dijo no, está bien, voy a la casa a adorar. ¿Por qué? Porque David sabía que lo que Dios había hecho es lo correcto y es lo bueno. Este mismo hombre que perdió a su hijo de recién nacido es el mismo hombre que escribió, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. En medio del dolor yo puedo adorar. En medio de la pérdida usted puede adorar. En medio de la tristeza podemos adorar al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si Dios nos dice no nos quejemos, no nos amarguemos, sino que adoremos, reconozcamos que Él sabe por qué Él nos dio un no. Si Dios dice no, cambiemos nuestra expectativa. Si Dios dice no, adoremos a Dios. Y si Dios dice no, confiemos en su bondad. Punto número 3, confiemos en su bondad. Confiemos de que cuando Dios nos dice no, es para disponernos a un mayor sí que Él tiene para nosotros. Que cuando Dios nos dice no, es para entregarnos algo mejor, algo mayor, algo que no hemos visto en nuestra limitación aquí en la tierra. Él sí lo ha visto desde la eternidad. Dios es bueno en todo tiempo. Y en todo tiempo Dios es bueno. En las buenas Él es bueno, en las malas Él es bueno, en el momento en que estoy arriba en la cima del monte Él es bueno, y cuando estoy en el valle Él sigue siendo bueno en mi vida. Alguien que diga amén aquí, por favor. Alguien que pueda escribir ahí amén, 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 porque Dios es bueno, eternamente bueno. Yo hablaba con el arquitecto nuestro de la iglesia, hablaba el viernes, hace 2 días, hablaba con él y le comentaba, le dije, ¿sabe qué, Señor? Nosotros no vamos a rediseñar el templo actualmente, sino que tuvimos un problema con el vecino, y este vecino nos causó tantos problemas que de la nada, no de la nada, sino que Dios se glorificó en esta situación y nos salió la oportunidad de poder encontrar una propiedad diferente.
Y fuimos a ver la propiedad, y cuando lo fuimos a ver nos gustó, y estaban pidiendo 9 millones, y lo que ocurrió fue de que esa noche yo pedí a la iglesia: hermanos, vamos a ayunar y vamos a orar. Si usted se recuerda que tuvimos un viernes de ayuno y oración, llegamos a orar aquí con los líderes y dije: vamos a orar porque esa es la situación que hay. Y ese mismo día, en mi devocional con el Señor, Dios me habla a través del pasaje de Crónicas que prediqué aquí hace 2 meses. Dios me habla y me dice: esta es la herencia de Jehová que les entregué, así que no la van a perder, no van a vender esta propiedad, no se van de aquí. Yo dije: ok, Señor, pero entonces ahora ayúdame con la otra propiedad, a ver qué quieres tú que hagamos con eso. Y cuando me voy a acostar, yo escucho a mi corazón: ofrécele 5 millones. Y yo dije: ok, mañana hablamos de esto, pero yo en mi mente humana, yo dije 5 millones va a ser muy bajo para ellos. Pero dije: pero si Dios está con nosotros, y se acabó la cosa. Entonces, el día siguiente fui con mi papá, hablamos de qué pensamos de la propiedad. Y él me dice: yo creo, oiga esto, sin yo haber hablado con él antes de esto, él me dice: yo creo que con 5 millones que le ofrezcamos comenzamos bien las negociaciones. Y cuando él me dice eso, yo inmediatamente en mi corazón dije: Dios está en el asunto, porque nos ha alineado. Estamos listos los dos en la misma mente. Y dije: ok, vamos con 5. Hablé con el ingeniero, con nuestro agente, y le dije: ofrezcamos 5, vamos a ofrecer 5. Y él me dijo: pastor, vamos a ofrecer 5, pero esté listo para que le digan no, porque tienen 2 ofertas más. Tienen un desarrollador que le está ofreciendo 9 millones. Tienen a una escuela judía que está ofreciendo 7 millones y medio. Y tienen una iglesia hispana que está ofreciendo 5 millones. Y yo dije: bueno, es que en las peleas a veces no importa qué tan grande sea uno, sino que lo que importa es quién está con uno. Y con nosotros viene el gigante, viene un león de la tribu de Judá. Él es nuestro proveedor. Y dije: si Dios está con nosotros, Él ya sabe que eso será nuestro. Dijo: bueno, ok, vamos. Metimos 5 millones de oferta. Y de repente me llama al día siguiente, me dice: pastor, no me va a creer lo que pasó. ¿Qué pasó? Me llamaron y dicen que vieron las ofertas de los 3 y que le han dicho a los demás, a los 2 más, a la escuela judía y a los desarrolladores, que se esperen, porque sienten que tienen que hacer negocio con ustedes específicamente. Cuando él me dijo eso, dije: wow, el que nadie nos daba esperanza, nos está diciendo ahora: Dios los ha puesto en favor y con gracia delante de ellos. Yo dije: ok, comencemos a negociar entonces. Y empezamos. Ellos bajaban, nosotros subíamos, bajaban y subíamos. Y cada vez que le ofrecíamos la nueva oferta, el agente me decía: van a decir que no, van a decir que no. Y siempre me regresaban: pastor, yo no sé, pero han dicho que sí, no sé por qué están haciendo esto. Y yo siempre decía en mi corazón: es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y en la última oferta le dije: ok, esta es nuestra oferta final. Si dicen no, estamos dispuestos a perder la oferta. Pero yo ya sentía en mi corazón que era nuestro ese monte. Entonces cuando él me dice: ok, pastor, ¿están dispuestos a caminar? Y dije: sí. ¿Están dispuestos a perder la propiedad? Dije: sí. Ok. Me llamó 2 días después. Me dice: pastor, no sé qué tienen ustedes, pero ellos han aceptado su oferta final. La razón por la que me tardé 2 días es porque ellos estaban peleándose entre sí mismos de cómo podían llegar a ese precio que ustedes querían, porque no se podían explicar cómo bajar tanto, pero sentían que tenían que hacerlo por ustedes. Yo dije: es que Dios está de nuestro lado. Aceptaron la oferta. Y yo le comentaba esto al arquitecto. Le dije: son 3 acres de terreno, un edificio ya más de 38,000 pies cuadrados, ya hecho, todo listo para la escuela. Él me dice: pastor, Dios es bueno. Mírese usted, las piedras predicándonos. Dios es bueno. Dios es bueno. Y lo que Dios acaba de hacer con ustedes es bueno. Él me dice: ¿se acuerda usted de la segunda reunión que tuvimos hace como 3, 4 años? Dije: sí, me acuerdo. Él me dijo: estaba usted y su padre y yo en la reunión, y yo les dije: la ciudad nos rechazó por 3.ª vez, y yo les dije: la escuela en esta propiedad no se podrá construir.
Si quieren templo o quieren escuela, pero no van a tener las dos en esta propiedad, aquí donde estamos. Y yo recuerdo que cuando él me dijo eso, yo solo alcé la vista y yo recuerdo que vi el rostro de mi papá perder un poco el ánimo, triste. Porque eso siempre ha sido una visión de él, siempre ha sido un sueño de él ver eso, una iglesia con escuela, con asunto educativo. Y a mí me afectó porque yo vi y dije, Señor, no puede ser que tú nos trajiste hasta acá para abandonarnos acá. Yo siempre con eso en mente, me fui a casa ese día después de esa reunión y me sentía triste. Dije, Señor, no puede ser que tú nos digas no, que tú le digas no a tu siervo. No puede ser que tú le dices no. Y el arquitecto me dice, pastor, lo que Dios le acaba de entregar a ustedes es la visión que ustedes habían pedido para lo que tenían, las expectativas que ustedes tenían para esta propiedad. Dios se las ha entregado en la nueva propiedad y lo hizo sin necesidad de vender esta propiedad. Cada vez, escuche esto, él me dijo, cada vez que íbamos a la ciudad y nos decían no, Dios estaba diciendo no. Pero mientras tanto, todos estos años ustedes iban ahorrando el dinero para la construcción, ahorrando. Pero ahora que Dios dice sí, el dinero que se ahorró es el que se va a usar para el down payment de esa nueva propiedad, para comprarlo casi al contado. Él me dijo, Dios nunca se equivoca. Dios sabía por qué nos decían no en la ciudad. Nosotros peleando, pero Dios diciendo espérense, porque cuando Dios dice no es para entregarnos algo mayor, algo mejor, algo más allá de lo que nosotros pudiésemos haber soñado nosotros mismos. Él me dijo, pastor, no sé si usted se ha dado cuenta, pero la propiedad que Dios les ha entregado es 12 veces mayor a lo que tienen actualmente en la iglesia. Dije, sí, lo sé. Él me dijo, todo el dinero que ustedes hubiesen utilizado para construir algo nuevo ahí, hubiesen gastado tanto dinero y de todas maneras el nuevo edificio hubiese quedado limitado todavía. Pero ahora con el mismo dinero, lo mismo que Dios le había proveído a cada uno de ustedes, con eso mismo Dios nos entrega algo aún más grande. Es que cuando Dios dice no, es para entregarnos algo mejor que Él tiene. Es para darnos algo mejor. Yo dije, Señor, tú eres bueno. Yo sé que Dios es bueno. Si yo le contara a usted cómo el Señor me sobreabrumó ese día, el viernes en la mañana, después de esa reunión, me llamaron de la ciudad. La ciudad me llamó y me dice, somos de la alcaldía de acá, de la alcaldesa, la oficina de la alcaldía acá. Y ha llegado a nuestros oídos, ¿quién les dijo a saber? Pero llegó a sus oídos de que nosotros hemos tenido problemas con los permisos acá en esta propiedad. Y ella me dice, yo estoy aquí de parte de la alcaldesa porque se me ha asignado ayudarles a que esos permisos pasen y lleguen a construcción. Yo le dije, señora, usted ya está 3 años muy tarde, porque nosotros le pedíamos eso hace 3 años. Le dice, no se preocupe, yo voy a ver sus asuntos y vamos a ver cómo le alineamos todas las cosas para que puedan avanzar más en ese proyecto. Y en ese momento dije, Señor, yo dije, tú eres muy bueno. Pero después pensando dije, Señor, pero el dinero que se iba a usar acá se va a usar ahora para la otra propiedad. No tendríamos para acá. Y después la señora me dice, oh pastor, por cierto, nosotros como la ciudad tenemos un fondo que tenemos aparte específicamente para proyectos de desarrollo. Y si usted, como usted me ha explicado que su iglesia quiere desarrollar algo para la comunidad ahí también, si ustedes están en serio con eso, nosotros como de parte de Washington DC queremos ayudarles financieramente a levantar ese edificio también igualmente. Yo dije, Señor, no solamente nos das una propiedad aparte con la visión y el sueño que teníamos, pero también has puesto la ciudad a nuestros pies para que puedan ayudarnos financieramente aquí a esta propiedad, el poder cambiar y transformarla. Y después me dice, pastor, nosotros sabemos que usted ha estado ahí, que ustedes, la iglesia ha estado ahí por más de 20 años. Y nosotros queremos que no se vayan. Nosotros, la ciudad lo necesita ahí donde usted está. Las piedras hablándonos. Cuando Dios nos dice no, no es para destruirnos, no es para derrotarnos, es para darnos algo mejor, más de lo que soñábamos.
Yo publiqué hace una semana o 2 semanas, publiqué. Antes teníamos nada. No teníamos dónde tener iglesia, no teníamos templo propio. Y Dios hoy nos ha entregado 2 terrenos con capacidad, uno de ellos con capacidad de tener una escuela formal, donde podamos ayudar también a la comunidad con alimento, un banco de alimento de comida o banco de alimentos. Con también la ayuda aquí para poder transformar esto en una iglesia más grande, un templo más grande. Lo que antes tenían nada, con la ayuda de Dios ahora tienen bastante, porque Dios nos ha bendecido. Por favor, cierre sus ojos. Todo este tiempo, aunque parecía oscuro decir no, pero Dios nos decía no porque Él es bueno. Él nos decía no porque como Él es bueno, Él tenía algo mejor para nosotros. Él tenía algo mejor. Y quién sabe, para nuestros hermanos que viven cerca de esa área de Tacoma Park, sus hijos quizás sean los primeros alumnos que se gradúen de esa escuela de centro evangelístico, donde sus hijos, donde usted es miembro, sus hijos también se gradúan. El pastor Margarito mencionaba esto en la mañana. No lo había pensado, pero tiene mucha razón. En los Estados Unidos no existen iglesias hispanas con escuelas. Nosotros podríamos ser los primeros en ser eso. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ser punta de lanza. Y si confiamos en su bondad, si confiamos en sus palabras, aun cuando parezca no, es un sí, y un sí mayor todavía en Él. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas y nos motivas, nos permites crecer en fe. Oh Dios, a veces tú nos dices no. Y te pido que el mensaje de este día pueda ayudarnos a aceptar ese no. Pueda ayudarnos a entender un poco mejor por qué es que tú nos dices no en el primer lugar. Pero Señor, te pido que cada uno de mis hermanos que están aquí, como los que están oyendo en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier hora, cualquier día de la semana que miren esta transmisión, Señor, te pido que nuestra fe pueda ser bendecida al saber que tú eres bueno en todo tiempo, que tú eres grande en todo tiempo, que tienes todo control, y que cuando tú nos dices no, no es porque tú estás enojado con nosotros, no es porque tú quieres castigarnos, no es porque quieres destruirnos, no es porque nos odias, sino que tú dices no porque tú tienes algo mejor para nosotros, algo más allá para nosotros. Y aunque tal vez en este momento no nos guste, pero si nosotros confiamos en tu palabra, confiamos en tu bondad, sabremos que tú abrirás las puertas, que tú harás provisión en el momento adecuado. Señor, tú estás haciendo algo lindo en medio de nuestra comunidad de fe. Tú estás haciendo algo maravilloso, algo en la que la gente solamente podrá decir: eso lo hizo Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová, porque en Dios haremos proezas. Y una de las proezas más grandes que hemos visto como iglesia es lo que estamos viendo actualmente, Señor. Tú estás moviéndote actualmente. Ahorita mismo estamos en medio de tu movimiento, Señor amado, como iglesia. Y seguiremos confiando en que tú eres bueno. Y seguiremos orando y adorándote también, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te adoramos, oh Dios. Iglesia que está en casa, gracias por su presencia en este día. Gracias por estar con nosotros. Nuestra petición es de que el Señor esté con ustedes en esta semana. Que en esta semana puedan ser más que vencedores. No sean víctimas, sino que sean más que vencedores. Y que puedan contar con la paz de Jehová sobre ustedes, en su corazón, en su matrimonio, sobre sus hijos. Y que la protección del Altísimo esté con ustedes. Un fuerte abrazo, los amamos. Y con un fuerte aplauso los despedimos en esta tarde a cada uno de nuestros hermanos en casa. Bendiciones.